Shabbat Shalom y Pajad Javerín. Shabbat Shalom, familia, amigos. Esta semana damos comienzo a un segundo estudio de la Torá. Estamos estudiando la Parashá número 2, cuyo título es Noach o Noé, que significa descanso. Vemos en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, el capítulo 6 del versículo 9 al capítulo 11, versículo 32. Y en esta ocasión, pues, la parashá pues, tiene dos temas bien específicos. El primero es la generación del diluvio y el segundo es la fallida construcción de la Torre de Babel. ¿Sí? Y al comienzo de la lectura vemos que el Eterno elogia a un hombre, a un sádic, a un justo, del cual era una generación que era perversa. Encuentra solo un hombre que es justo delante del Eterno, que es temeroso del Eterno. Ese hombre es Noach, es Noé, ¿sí? Un padre de 3 hijos y con una orden específica que el Eterno le da, que es construir un Mabul, un arca, ¿sí? Pasan 10 generaciones para llegar a la parashá Noach. Leamos lo que nos dice Bereshit 6, 9. Esas son las generaciones de Noach. Noach era un hombre justo, un sadik, perfecto entre sus contemporáneos. Noach andaba con Elohim. Entonces acá vemos que el Eterno solo encontró un hombre justo, un hombre sadik, ¿en medio de qué? De una generación violenta, de medio de una generación corrupta. Y nos surge a nosotros una pregunta. ¿Cuál fue el pecado tan terrible de esa generación de Noah que Dios quiso destruir? Pues vayamos al mismo libro tiene la respuesta, el libro de Bereshit, capítulo 6, los versículos 12 y 13 nos dicen: Y miró Elohim a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Elohim dijo a Noach: He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Entonces el Talmud en el Sanedrín 57a nos dice que el mundo estaba inmerso en los celos, en la avaricia, en el robo, en la violencia, en la mentira, en la intolerancia, en el engaño, en el fraude. Y después de ese listado, pues, ¿cuál será una de las transgresiones más fuertes o el peor pecado? Y vemos ahí más adelante que los grandes comentaristas como Rachi y como Erra dan la explicación que las personas se explotaban sexualmente entre sí, y salió a relucir su instinto natural, su instinto animal, ¿sí? Y vemos que en los últimos 120 años el Eterno espera que ellos se arrepientan y que hagan teshuvá, algo pues que nunca sucedió. Y también un comentarista dice que era una sociedad que tenía mucha abundancia, que tenían muchas comodidades, que tenían mucho tiempo libre, y por estar con todas esas comodidades y con todo ese tiempo libre, pues no les hacía falta el Eterno, sino que simplemente tenían todo, les sobraba, dice que estaba sobreabundante, entonces tenían tiempo. Entonces el peligro, cuando una persona tiene buenas comodidades,
se puede olvidar del Eterno, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿sí? Y también otra parte que es muy delicado el tener el tiempo libre, porque al estar con un tiempo muy libre, las personas pueden pensar no en valorar ese tiempo para el Eterno, sino como hemos dicho, de que se olvidaron del Eterno, pues al tener ese tiempo libre, pues lo que van a causar con ese tiempo libre es buscar nuevas experiencias, eh, también tener tiempo para causar inclusive hasta maldad, hacer maldades. ¿Por qué? Porque las personas tienen el tiempo libre. Entonces también es saber nosotros valorar ese tiempo libre que tenemos. Bereshit 6:14 nos dice: hace un arca de madera de cipres, harás el arca con compartimientos y las calafearás por dentro y por fuera con brea. Entonces el Eterno le da una orden específica a Noach de construir un arca y le entrega una serie de medidas específicas y una forma clara de cómo construirla. Antes de enviar ese diluvio, el Eterno, pues, como hemos dicho anteriormente, pues Noach duró 120 años para construir el arca, tiempo más que suficiente para que las personas vieron lo que estaba haciendo Noé, y Noé les hablaba del Eterno, les estaba diciendo a ellos que iba a venir un diluvio, lo creyeron loco y simplemente no le creyeron ni al Eterno ni a Noach, ¿sí? Y pues también vemos que él tenía 120 años, entonces en ese tiempo también las personas pues vivían mucho tiempo. Y la construcción que el Eterno le mandó a hacer, esa arca, es una arca pues bien grande, para la época pues algo muy raro, algo muy extravagante, y era tan grande que se cree que es como un estadio de fútbol. Y el Eterno pues vio de que la tierra estaba corrompida, de que esa sociedad estaba corrompida, que la humanidad, en cambio de elegir lo bueno, lo que hizo fue elegir lo malo, ¿sí? Y día a día se iban degenerando más, ¿sí? Dice también la palabra que los más fuertes abusaban de los más débiles, solo en el capítulo 6, versículo 4, ¿sí? Pero ahí no es el fin de todo, ¿sí? El Eterno salva a Noach, a su esposa con sus 3 hijos, las esposas de sus 3 hijos y los animales de a 2 por pareja, ¿sí? ¿Y con qué fin lo hace el Eterno? Porque en vista de que esa generación es perversa, entonces va a crear una nueva generación, y por medio de Noach, y hacer el arca, y que entrar al arca iba a salvar a Noach y a su familia, ¿sí? Y algo también importante es que se salvaron 8 personas, ¿sí? Pero la palabra desde el comienzo nos dice que Noach era un hombre justo. No nos está diciendo que Noach y que su esposa y que sus hijos, que sí la familia entera era una familia justa, no. Simplemente dice, y Noach era un hombre justo, era un hombre sabio. Entonces, por la sola misericordia del Eterno para con Noach, para con Noé, fue que esas otras personas se salvaron, solamente por la sola misericordia del Eterno, ¿sí? ¿Por qué? Porque él, Noach, era una persona justa en medio de una generación adúltera y violenta y corrupta, ¿sí? Y también nos dice la palabra que Noach andaba con Elohim, o sea, que él tenía una comunión bien perfecta con el Eterno, era temeroso del Eterno. Bereshit 8, 18 al 20 nos dice:
Salió pues Noach y con él sus hijos y su mujer, y la mujer de sus hijos, y todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra. Salieron del arca según sus familias, y edificó Noach un altar al Eterno, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Entonces, tan pronto Noach salió del arca con su familia, ¿qué fue lo primero que hizo? Nos dice la palabra que edificó un altar y dio una ofrenda al Eterno. Entonces, vemos que era una persona grata delante del Eterno, que ofreció unos sacrificios al Eterno. ¿En qué? En gratitud al Eterno, porque el Eterno lo salvó de morir. En gratitud hace un acto de amor, un acto de agradecimiento al Eterno. ¿Y por qué? Porque el Eterno lo bendijo con su familia, y también le da una promesa, como la promesa que le dio a Adán y a Java cuando salieron del Edén, ¿sí? El cual les dice: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra, ¿sí? Entonces, así como con la generación de Adán, el Eterno también a Noach le hace otra promesa, ¿sí? Y desafortunadamente pues vemos que esa generación de Adán y Java pues no obedece al Eterno. Pues el Eterno tiene que destruir a esa generación, a la humanidad, ¿sí? Pero también vemos que va a haber un nuevo pacto. ¿Con quién? Con Noach y con su familia, ¿sí? Otra parte que es importante que vemos que el Eterno también nos dice que no volverá a enviar un diluvio sobre la tierra, no volverá a destruir a la humanidad con un diluvio, ¿sí? Por la maldad que se vive de todas maneras, y que estamos en los días como de Noach, ¿sí? Lo vemos muy claramente también en la Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Nos hablan Mateo, Pablo, entre otros, nos hablan sobre la maldad que hay, que la venida, el juicio que vendrá sobre la humanidad, el juicio que viene a través de Yeshua HaMashiach en su segunda venida. Vayamos al libro de Mateo 24, 36 al 39. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noach, porque en los tiempos antes del diluvio comían, bebían y se casaban, y daban en casamiento, hasta el día en que Noach entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ya para concluir, vemos aquí muy claramente que va a haber una segunda venida, que el juicio está por venir. Vemos la corrupción en día a día, vemos la violencia, vemos la maldad, vemos los destrozos que hay de la moral del hombre. Entonces vemos que la venida del Eterno también está cerca, y el Eterno nos quiere aquí nosotros es decir que nosotros estemos despiertos, que estemos atentos, que estemos en santidad, ¿sí? Porque, como dice la palabra muy claramente, que ni el día ni la hora lo sabremos. Y también nos dice el libro de Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que hayan hecho. Entonces, según lo que nosotros hayamos hecho acá en nuestro paso temporal por la tierra, así seremos recompensados. Que el Eterno nos ayude verdaderamente a llevar una vida recta delante del Eterno, y también sobreguardar para que también nuestras familias, nuestros hijos, también estén andando por el camino del Eterno. Y nosotros seguir proclamando como Noach hizo, de predicar la palabra,
nosotros también seguir predicando la palabra del Eterno. Amada familia, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Una semana de bendición para todos. Shabbat Shalom.